Sí, buenas tardes. Yo soy el doctor Gerardo Sánchez, cardiólogo pediatra, maestro aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el tema que nos va a ocupar el día de hoy es las cardiopatías congénitas. Evidentemente, en una sola hora es muy difícil hablar de todo el campo de las cardiopatías. Yo voy a intentar darles un panorama general de estas enfermedades y hablar un poquito de lo que estamos haciendo en cuanto a tratamiento aquí en nuestro hospital. Es bien importante para entender lo que son las cardiopatías, eh, saber primeramente la fisiología y la anatomía normal del corazón. Si no conocemos la fisiología normal y no conocemos la anatomía y la embriología, va a ser muy difícil que comprendamos qué es lo que necesita nuestro paciente. Entonces, haciendo un breve recordatorio, en el corazón, pues tenemos evidentemente las cámaras cardíacas, la aurícula derecha que debe conectar a un ventrículo derecho que es diferente al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda que debe conectar a un ventrículo de anatomía y morfología izquierda. Del ventrículo derecho debe emerger la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo debe emerger la aorta. Las aurículas, pues debe estar conectadas las venas cavas a la aurícula derecha y las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Todo esto lo remarco porque resulta que en ocasiones esto no sucede así, o frecuentemente en cardiopatías congénitas. Y siempre manejamos a la hora de que exploramos, por ejemplo, ecocardiográficamente a nuestros pacientes, hacemos una evaluación segmentaria de la cardiopatía. ¿Y qué es esto? Es decir, cómo están los atrios, las aurículas, cómo está la unión atrioventricular, es decir, que la aurícula derecha conecte a través de la válvula tricúspide con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda a través de la mitral conecte con el ventrículo izquierdo, porque en esta unión atrioventricular a veces no ocurre así. Resulta que en ocasiones hay una sola válvula, que es el ejemplo típico cuando ocurre atresia tricúspide, es decir, que la válvula tricúspide está tapada por completo, entonces hay una sola unión atrioventricular. A veces la unión atrioventricular puede ser común y hay una sola válvula muy grande que comunica los dos ventrículos. Ese es el ejemplo típico del canal AB. Después nos vamos a los cavidades ventriculares y el ventrículo derecho debe ser derecho, porque a veces están al revés. El ventrículo situado a la derecha es de características izquierdas y el ventrículo izquierdo situado a la izquierda es de características derechas. Y luego resulta que hay una unión ventrículo-arterial, es decir, donde el ventrículo derecho debe emerger la arteria pulmonar y del izquierdo la aorta, pero a veces no ocurre así. Resulta que puede haber transposición, o sea, la aorta emerge del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Ese es el ejemplo típico de alteración de la unión ventricular-arterial. Pero a veces también ocurre que hay atresia de un vaso. Puede ser atresia pulmonar, que es lo más frecuente, o atresia aórtica. Entonces emerge un solo vaso. O a veces es un solo vaso o un vaso común. Sale un vaso muy grande desde los dos ventrículos porque la aorta cabalga y ahí se divide en aorta y pulmonar. Eso es lo que se conoce como tronco arterial. Entonces nosotros a la hora de que evaluamos al paciente, si nos vamos por segmentos en el ecocardiograma, pues va a ser mucho más fácil identificar alguna situación. ¿Cómo detectamos al niño que tiene una cardiopatía? La base fundamental del diagnóstico sigue siendo la historia clínica. Aunque contemos con pruebas o estudios cada vez más profundos que nos simplifican las cosas, la historia clínica es fundamental. Después de ello, la radiografía de tórax, el electro, van a ser de mucha ayuda, pero básicamente el ecocardiograma constituye en gran medida la piedra angular del diagnóstico definitivo. En algunos casos nos vamos a ayudar con tomografía o con resonancia y en muy escasos casos tendremos que llegar a cateterismo, sobre todo cuando sospechamos algún problema de hipertensión pulmonar y enfermedad vascular irreversible que no es raro en nuestros pacientes. Entonces, cuando tenemos a un niño en el cual sospechamos cardiopatía, tenemos que hacernos algunas preguntas que son muy importantes. ¿Es este niño portador de un síndrome genético? O a lo mejor es portador de un síndrome cromosómico. Un 15 a 20% de los pacientes con cardiopatía congénita tendrán un problema genético cromosómico que en un momento dado podremos identificar. Y eso va a ser muy importante porque podrá tener algunas anomalías asociadas
que influyen en el pronóstico de nuestros pacientes. Otra pregunta que debemos contestar es si tiene o no insuficiencia cardíaca. El lactante o el niño mayor, el neonato incluso, es relativamente sencillo saber si el niño tiene insuficiencia cardíaca. Y eso es importante. Acuérdense, la insuficiencia cardíaca es una de las manifestaciones básicas de cardiopatía. Y a lo mejor está en un estado de shock cardiogénico y el paciente requiere una intervención rápida o urgente. Entonces también tenemos que identificar si el niño está en shock cardiogénico. Muchos niños estarán asintomáticos, o sea, no tendrán sintomatología aparente, pero otros con enfermedad grave tendrán insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. O a lo mejor de lo que se trata es que es una cardiopatía cianógena. Tenemos que estar seguros si la tiene o no la tiene. Y claro, lo primero es ver si está morado, si tiene cianosis. Pero en ocasiones la cianosis no es perceptible a simple vista. Entonces, cada paciente que nos llega, ya sea a consultorio o al hospital, tenemos que checar la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno es menor al 95%, 93%, podemos sospechar que tendrá una cardiopatía cianógena. En nuestro hospital y en la inmensa mayoría de los centros de salud de atención médica en Nuevo León, se lleva a cabo el tamizaje cardíaco. El tamizaje cardíaco es el registro de saturación de oxígeno del recién nacido a las pocas horas de vida. Si la saturación de oxígeno es menor al 93-94%, decimos que es un tamizaje cardíaco positivo y lo vamos a enviar a un ecocardiograma. Con eso detectamos cardiopatías que no hemos detectado en la vida prenatal. También tenemos que estar seguros si el niño no tiene una arritmia cardíaca. Resulta que hay niños que están muy delicados, que tienen en la etapa neonatal, por ejemplo, con dificultad respiratoria, estado de shock y tienen una frecuencia cardíaca incontable. Si tenemos esa situación, muy seguramente ese niño tiene una taquicardia supraventricular paroxística y tenemos que cardiovertirlo de manera inmediata. O al revés, si un recién nacido trae frecuencia cardíaca de 60 por minuto o 50, a lo mejor no es que está en preparo o premortem, a lo mejor lo que tiene es un bloqueo auriculoventricular congénito y podrá ser candidato a un marcapaso. Y otra pregunta es que a lo mejor no es una cardiopatía congénita. Los niños también tienen enfermedades adquiridas, de tipo, por ejemplo, inflamatorio. Recordando que la enfermedad de Kawasaki es la enfermedad adquirida más común en la etapa de la infancia, antes incluso, al menos en nuestro medio, que la fiebre reumática. Entonces, desde el fenotipo, podemos orientarnos a alguna cardiopatía en particular. Pacientes como este, altos, con extremidades largas, dedos con hiperelasticidad, con problemas de visión, desproporción del tórax con las extremidades, pues podemos pensar en un síndrome de Marfan. Y el síndrome de Marfan, pues frecuentemente se asocia a problemas de dilatación importante de la raíz aórtica o prolapso de válvula mitral. Y si no lo detectamos, podrá influir en el pronóstico de estos pacientes. Pacientes, por ejemplo, con cuello corto alado, talla baja, y que incluso llegan frecuentemente al endocrinólogo por amenorrea primaria, resulta que lo que tienen es un síndrome de Turner. Recordando que el síndrome de Turner, hasta un 35-40% tendrán coartación de aorta. Y estas niñas, desde la etapa neonatal podemos en un momento dado sospecharlas porque van a tener unos pies como una botita, porque tienen el linfedema. Y ese linfedema, cuando lo vemos en las niñas, tenemos que pensar descartar que no tenga un síndrome de Turner y coartación asociada. Entonces, entre los síndromes genéticos más comunes que vemos en la práctica, está, como le decía, el Turner, que es coartación de aorta, pueden tener estenosis aórtica asociada o miocardiopatía hipertrófica. El síndrome de Noonan, que es parecido al fenotipo del Turner, pero en varones, por ejemplo, donde tenemos frecuentemente estenosis pulmonar, comunicación intraauricular. El Marfan, como ya lo dije, el síndrome de Williams, que es una alteración de cromosoma 7, donde se ve una fase muy típica como de duende, labios gruesos, y tienen estenosis supravalvular aórtica y estenosis periférica de arterias pulmonares. El DiGeorge es una alteración muy frecuente con lesión parcial del cromosoma 22. En esos casos, la regla es que en los niños con tetralogía de Fallot, anomalía del arco aórtico, interrupción de arco aórtico, tronco arterioso común, siempre buscamos esa alteración. Y podrá tener otras situaciones asociadas
que no son nada raras en estos pacientes. La rubiola congénita, que cada vez la vemos menos, pero que también puede ocurrir y se asocia a conducto arterioso y estenosis pulmonar. Entre los síndromes cromosómicos, pues ustedes saben, el síndrome de Down. El niño con trisomía 21, la mitad de estos niños tendrán una cardiopatía congénita. Entonces, en todos esos pacientes es obligado, aparte de la evaluación clínica, un estudio ecocardiográfico para descartar CIA, CIB, PCA, canal auriculoventricular, entre otros. El Edwards, que es la trisomía 18, también no es nada raro en nuestro medio, aunque mucho menos que el síndrome que la trisomía 21, pero prácticamente todos, 95% tendrán una cardiopatía. Son cardiopatías graves. Cuando tenemos el diagnóstico de síndrome de Edwards, no hacemos nada más porque el pronóstico para la vida de esos pacientes es muy malo. Entonces es importante que sepamos si tienen este síndrome para decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya habrá otros casos como trisomía 13 o anomalías de cromosoma 22, que es lo que les digo del síndrome de Dijon. Entonces, ¿qué buscamos a la hora de evaluar a nuestro paciente? Pues ver que no tenga taquipnea, que no tenga dificultad respiratoria, que no tenga tiraje. Si estamos ante eso en un lactante, estamos pensando que probablemente tenga insuficiencia cardíaca o edema pulmonar. Y si el paciente presenta quejido, malo el cuento. Si el paciente tiene quejido un lactante, está en insuficiencia cardíaca grave. Desde que estamos viendo a ese niño, un lactante, y vemos que el tórax está como hiperinflado o muy expandido, probablemente pensemos que tiene cardiomegalia asociada. En el lactante eso se ve en forma a veces muy evidente. Y luego ponemos la mano en el pecho y sentimos la hiperactividad precordial. ¿Ah? Tenemos que checar los pulsos en las cuatro extremidades. Recuerden, la ausencia de pulsos en los pulsos femorales o discrepancia en los pulsos nos puede indicar una coartación de aorta. Unos pulsos muy, muy saltones o muy hiperdinámicos nos podrá indicar la posibilidad de un conducto arterioso. Entonces es importante. En el niño con insuficiencia cardíaca, en el lactante o en el niño menor de 2 años, no van a encontrar ustedes las extremidades con edema. La contraparte de esto, o lo equivalente a esto, mejor dicho, es la hepatomegalia. Si ustedes sospechan insuficiencia cardíaca en un niño y no tiene hepatomegalia, es probable que no la tenga. Pero ojo, debe ser un hígado cuando menos 2.5 a 3 centímetros abajo del borde costal para que pensamos que tiene hepatomegalia y por lo tanto falla cardíaca. La presión arterial es fundamental. Es muy común, un error muy común del pediatra o del médico general es que no checa presión arterial y al que no lo checamos trae hipertensión porque trae una coartación. Entonces, es importante, los niños también pueden tener hipertensión primaria y hay que también saber detectarlo. Y por supuesto la saturación de oxígeno, como ya comentamos. Entonces, a la hora que auscultamos, pues hay que ver cómo está la frecuencia cardíaca, si está muy alto, si está muy bajo, si está normal, cómo está el ritmo, si tiene o no ritmo de galope, ritmo cardíaco en 3 tiempos, si hay o no soplos. Acuérdense, esta auscultación tiene que ser en un lugar muy tranquilo, el niño lo más tranquilo posible. A veces puede ser difícil porque el niño está muy inquieto, está llorando, hay que tratar de tranquilizarlo. A veces no es soplo lo que se escucha, sino un frote cardíaco. Y eso puede ser un dato de afección pericárdica. A veces no auscultamos bien los ruidos cardíacos, sobre todo en las salas de neonatos, porque traen un derrame pericárdico y a veces puede hacer taponamiento cardíaco. La evaluación del segundo tono. Acuérdense, los tonos cardíacos están dados por el cierre, el primer tono de la válvula AB y el segundo tono por las válvulas aórtica y pulmonar. Si el segundo tono está aumentado, pensamos que pudiera el paciente tener hipertensión pulmonar. Entonces, por eso es importante ver cómo está ese segundo tono. Y a veces está desdoblado, pum, prum, pum, prum, pum, prum, que no cambia con la respiración. Cuando escuchamos un segundo tono desdoblado y fijo, pensamos en una comunicación interauricular y puede ser el único dato auscultatorio, sin soplo. Y si no detectamos ese segundo tono desdoblado y fijo, ese paciente se va a ir a su casa porque no tiene muchos síntomas y desgraciadamente a los 20 años, 25 años, podrá tener hipertensión pulmonar y ya no podrá ser sometido a cirugía. Entonces la auscultación debe ser en un lugar tranquilo, el niño lo más tranquilo posible, un área física sin ruido, debe ser la auscultación completa y ordenada, que incluya cuello y tórax.
y el paciente tanto en decúbito como sentado. Entonces, la manifestación de lo más frecuente de una cardiopatia pues son los soplos. Y encontramos que en la infancia los soplos funcionales son muy frecuentes. Más de la mitad de los niños en un momento dado de su vida se les auscultará un soplo funcional. Y es importante tratar de diferenciarlo del soplo orgánico. Son los soplos funcionales como una nota musical frecuentemente. Son sonidos agudos que no son muy intensos. En la clasificación del 1 al 6 casi nunca sobrepasan el grado 2. Cambian con la posición. Se auscultan mejor en decúbito que sentados. De repente en una consulta los auscultan y en la siguiente a lo mejor ya no lo auscultan. Y luego lo vuelven a auscultar a los 2 meses y lo vuelven a detectar. Entonces aparecen y desaparecen. Si el soplo es diastólico, siempre será patológico, siempre será orgánico. O sea, hay que tener mucho cuidado. El resto de la exploración física debe ser normal. Pulsos normales, presión arterial normal, saturación normal, sin hiperactividad, etc. Para poder pensar que es un soplo funcional. Casi siempre, cuando llegan los pacientes con el especialista, en este caso con un servidor, ya trae mucha carga emocional los papás. Si alguien le dice tiene un soplo, casi nunca se queda tranquilo el papá si no evaluamos un poquito más profundo ese paciente. Entonces, si bien la inmensa mayoría de los casos los podemos definir como soplos funcionales, sobre todo para tranquilidad de los padres, les hacemos un ecocardiograma, que a veces salta la liebre, y de repente resulta que pensamos que era un soplo inocente y encontramos por el puro casualidad una CIA asociada que no estaba dando manifestación. O sea, nos sirve como un screening adicional. En cambio, los soplos orgánicos. Bueno, a veces puede ser la única manifestación de una cardiopatia. Una estenosis pulmonar, por ejemplo, una CIB que no es muy grande, su única manifestación puede ser un soplo. Entonces hay que determinar el tipo, la localización, la intensidad, la irradiación. Un soplo intenso no quiere decir que sea una enfermedad grave. Recuerden, por ejemplo, las CIBs pequeñas pueden dar soplos muy intensos, grados 4, que incluso pueden tener trémito, y es una CIB pequeña, porque hay una diferencia de presión muy importante. Y al revés, si no hay soplos, no quiere decir que el niño no tenga cardiopatía. Cardiopatías tan graves, por ejemplo, como la atresia pulmonar, como transposición de grandes vasos, frecuentemente no dan soplo. Hay que tener mucho cuidado. Repito, a la hora de auscultación, cómo está el segundo tono, y a veces, por ejemplo, en estenosis aórtica o pulmonar, clic de apertura. Inmediatamente antes del segundo tono, se puede escuchar como un ruido metálico, porque es el ruido que hace la válvula al abrirse. Hay factores que influyen en el cuadro clínico de una cardiopatia. Primero, por supuesto, el tipo de defecto. No es lo mismo decir tiene una CIB a tiene una transposición, o tiene una CIB a tiene un conducto arterioso grande. ¿Okay? La severidad de la lesión. No es lo mismo una CIB pequeña a una CIB muy amplia. Entonces eso, por supuesto, va a influir, o un conducto pequeñito o un conducto muy amplio. Eso va a influir en el cuadro clínico. O el grado de obstrucción de un vaso. Puede ser estenosis aórtica leve o una crítica del recién nacido. Entonces ahí cambia por completo. La edad del paciente. Y ahí entra el concepto de resistencias pulmonares. En el feto, las resistencias vasculares pulmonares están muy altas. ¿Por qué? Porque el pulmón está colapsado. Al nacer, el niño empieza a respirar, se expanden los pulmones y poco a poco empiezan a bajar las resistencias pulmonares y empieza a bajar la presión del lado derecho del corazón. Pero eso tarda, más o menos una semana, 10 días, 2 semanas. Y un paciente, por ejemplo, con una CIB muy amplia, al principio no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque las presiones están muy semejantes. Empiezan a bajar las presiones del lado derecho al bajar resistencias, empieza a haber cortocircuito y es cuando se instala la sintomatología. Entonces, la edad del paciente y las resistencias vasculares influyen muchísimo en el cuadro clínico de muchos de nuestros pacientes. Entonces, las manifestaciones, repitiendo, de cardiopatía puede ser soplo, simplemente, una CIB, una estenosis pulmonar leves, una estenosis aórtica leve. Puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser cianosis, puede ser un desmayo. Los síncopes de origen cardíaco a veces son situaciones delicadas.
origen anómalo de coronaria, una estenosis aórtica crítica, etc. A veces el niño se queja de palpitaciones y hay que hacerle caso. Si ese niño de 3, 4 años va con su mamá y le dice que le late muy aprisa el corazón y la mamá va con el pediatra o va con el médico general y le dice, no, no pasa nada, sí, sí puede pasar. El paciente puede estar teniendo evento de taquicardia supraventricular. Hay que estar hay que tener mucho cuidado con eso. El dolor torácico. El dolor torácico es una manifestación, es una causa de consulta con el cardiólogo, con el pediatra, muy frecuente, probablemente la más frecuente de todas, de situación cardiovascular. Sin embargo, pocos son los casos donde habrá patología cardíaca, pero cuando existe es muy grave. Puede ser una carditis, puede ser una pericarditis, puede ser un origen anómalo de coronaria que causa isquemia y sobre todo si el dolor se asocia al ejercicio. Hay que tener mucho cuidado, igual que el síncope. El síncope frecuentemente lo vemos en jovencitas por síncope vasovagal, o sea, un descenso brusco de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y eso vitalmente benigno. Pero cuando el síncope se presenta durante el ejercicio, mucho cuidado. Hay que estudiar muy profundamente a los pacientes porque después pueden tener muerte súbita, que a veces puede ser el único evento con el que debuta el paciente, que es una verdadera, por supuesto, catástrofe, ¿no? Entonces, cuando el soplo cardíaco se presenta en un paciente asintomático, pues a lo mejor es un soplo inocente, pero puede tener una estenosis valvular, tipo pulmonar o aórtica, que no son muy severas, y su única manifestación tener soplo. O a lo mejor es una CIB que no es muy amplia, una CIB pequeña, o un conducto pequeño. A veces lo que tienen son insuficiencia mitral. Y en ocasiones, un soplo aislado, sobre todo en los niños pequeños, que todavía no tienen cianosis, puede ser manifestación de tetralogía de Fallot, donde lo que ocasiona el soplo es la estenosis pulmonar. Pues a veces el pediatra se sorprende, oye, pero es que no está morado, porque la estenosis pulmonar es progresiva y a medida que va avanzando en meses, se va haciendo más severa y se va manifestando la cianosis junto con el soplo en la tetralogía de Fallot. Entonces, pues vean ustedes, recordando un poquito la fisiología y la anatomía, del lado derecho del corazón se manejan saturaciones bajas, del lado izquierdo saturaciones altas, del lado derecho se manejan presiones bajas, del lado izquierdo presiones altas. Eso es lo normal. Cuando hay, por ejemplo, un defecto a nivel interventricular, si es amplio, esa diferencia de presiones nos ocasiona cortocircuito de izquierda a derecha. Ese cortocircuito ocasiona que la saturación del lado derecho del corazón en el ventrículo derecho vaya a subir. Y de repente de tener 70 en aurícula derecha, pues resulta que no sube a lo mejor 85, 88 en ventrículo derecho por ese cortocircuito. Igualmente, si es una CIB amplia, la presión izquierda se transmite al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces, poco a poco empieza a haber hipertensión pulmonar. Y el problema de la hipertensión pulmonar en todas las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha es que nos van a enfermar los pulmones y eso nos causa enfermedad vascular pulmonar. Y cuando se instala la enfermedad vascular pulmonar, el paciente ya no es quirúrgico, ya no se puede corregir el defecto. Por eso no queremos que eso suceda, por eso el diagnóstico debe ser temprano, debe ser oportuno para una terapia correcta en el momento adecuado. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo, las enfermedades cardíacas tienen fecha de caducidad, no nada más por presencia de hipertensión pulmonar. Imagínense una estenosis pulmonar severa. Ahí no hay problema de hipertensión pulmonar porque hay hipoflujo pulmonar. Pero ¿qué pasa con el ventrículo derecho cuando hay una estenosis pulmonar severa? Pues está con sobrecarga sistólica, se está esforzando demasiado en la sístole. ¿Y qué le pasa a ese corazón derecho? Pues se hipertrofia. Pero después de la hipertrofia, si no se trata, viene la falla. Y el problema es que cuando vienen en falla ventricular derecha por estenosis pulmonar crítica, las posibilidades de que se recupere ese ventrículo derecho son más bajas. Y después también junto con la hipertrofia puede venir fibrosis, hay cicatrización. Y esa cicatrización podrá llevar a arritmias. Entonces viene una serie de cosas, de complicaciones que no debieran ocurrir en condiciones cuando se hace un diagnóstico más temprano y oportuno, ¿no? Entonces las cardiopatías pueden ocurrir a cualquier nivel.
En las conexiones de las venas, por ejemplo, pulmonares a la aurícula izquierda, las venas cavas, a nivel de las válvulas, A13 una válvula B, lo típico es la tricuspidia. A veces no hay tabique interventricular y es un ventrículo único. O a veces A13 de un vaso, A13 pulmonar, estenosis pulmonar severa, estenosis aórtica, A13 aórtica. A veces todo el lado izquierdo del corazón, todo, está muy disminuido de tamaño. Entonces esto se llama ventrículo izquierdo hipoplásico. Es una patología que no queremos ver porque el pronóstico es muy malo. Hay A13 mitral, la mitral está tapada. Entonces llega la sangre a la aurícula izquierda y tiene que haber una CIA para que se vaya al lado derecho del corazón. Como no llega sangre al ventrículo izquierdo porque hay A13 mitral, pues ¿qué pasa? El ventrículo izquierdo está muy pequeño. Y la regla es que haya también A13 aórtica y la aorta está muy pequeña. Entonces es un gran problema. Entonces, las cardiopatías pueden ser de flujo pulmonar aumentado y estas son por cortocircuito, casi siempre. Hay un exceso de flujo a los pulmones y que nos va a llevar a un flujo pulmonar aumentado que nos va a ocasionar insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se manifiesta? En el lactante es un niño que no aumenta de peso, es un niño que suda mucho al comer, que se cansa, puede tener historia de infecciones pulmonares repetitivas y a veces el pediatra piensa que tiene una neumopatía crónica. Vemos a ese niño lactante con falla crónica cardíaca y le vemos el tórax muy prominente por la cardiomegalia. ¿Verdad? Frecuentemente tienen tiraje. Y los ejemplos típicos, conducto arterioso, PCA y una CIA. La CIA causa cortocircuito izquierda-derecha. Sin embargo, la CIA habitualmente es muy bien tolerada. Es muy raro que llegue un niño a urgencias con una CIA y con insuficiencia cardíaca. Tiene que ser una CIA prácticamente con aurícula única casi. ¿Okay? Pero un conducto grande, una CIB grande, claro que van a causar esta situación. Pero hay patologías más complejas que también causan hiperflujo pulmonar severo e insuficiencia cardíaca más temprana. ¿Y cuáles son estas? Esto que dice DVSVD, doble vía de salida del ventrículo derecho. ¿Qué es esto? Pues resulta que la aorta y la pulmonar salen del ventrículo derecho. No sale cada vaso de su ventrículo. Toda la sangre se tiende a ir más a la pulmonar. ¿Por qué? Porque las resistencias pulmonares son menores que las sistémicas. Pues la sangre se va a tender más a ir a los pulmones. El canal AB, en lugar de haber mitral y tricúspide, hay una sola válvula muy grandota. Se mezcla, hay una CIB muy grande, por supuesto. Se mezcla la sangre en los dos ventrículos y se va más a los pulmones. El tronco arterioso, TA. Tronco arterioso, sale un vaso muy grande que está cabalgando entre los dos ventrículos y se divide en aorta y pulmonar. Igual, se vuelve a ir más, se tiende a ir más la sangre a los pulmones y causa hiperflujo pulmonar. Conexión anómala total de venas pulmonares. Ya mencionamos, las venas pulmonares deben de llegar a la aurícula izquierda. Pues a veces no ocurre así. Se juntan en un solo vaso y pueden irse a la aurícula derecha, al seno coronario, a la vena inominada y a la vena cava superior o al hígado. Y eso es una situación muy grande, a fuerza tiene que haberse ya, y hay un hiperflujo pulmonar tremendo. Falla cardíaca temprana es la regla. Hay otra situación donde no hay hiperflujo pulmonar, sino lo que hay es un edema pulmonar, es una congestión pulmonar. Y estas son patologías habitualmente muy graves y que se manifiestan desde la etapa muy temprana del recién nacido. Y la fisiopatología es diferente. Y siempre les digo cuando doy la clase, imagínense un drenaje tapado. Imagínense la aorta que está tapada, una estenosis aórtica crítica, una obstrucción muy severa. Pues entonces hay una congestión importante de todo el lado izquierdo que se va a manifestar con edema pulmonar. La causa más común de edema pulmonar en el recién nacido, pues ¿cuál es? Coartación de aorta. Todas estas patologías que pueden ser muy graves, la tendencia actual es el diagnóstico prenatal. Cada vez estamos aquí en nuestro hospital, cada vez hacemos más diagnóstico prenatal, cada vez el perinatólogo y el obstetra busca más si hay una alteración. Ya cuando ellos sospechan, nos hablan y entre los dos hacemos el diagnóstico integral, porque no es lo mismo un niño que detectemos una transposición de grandes arterias, por ejemplo, que al principio se puede dar de alta, puede no detectarse, incluso por el screening o por el tamizaje,
que debería detectarse, se va a su casa y llega a los 4 días en estado de cianosis severa, acidosis metabólica, a un niño que se diagnostica prenatalmente y de inmediato pasa a terapia, le manejamos prostaglandinas y hacemos todas las maniobras y evitamos ese daño miocárdico extra aunado a lo que ya tiene de su cardiopatía, que es muy grave. Entonces, en nuestro hospital, repito, muchas patologías de estas muy graves ya hacemos diagnóstico prenatal. Entonces, lo más común que como causa de edema pulmonar, pues es la coartación. Pero hay otras que son primas hermanas, por así decirlo, de coartación de aorta. La estenosis aórtica, que también es una obstrucción izquierda, que a veces es muy grave. A veces no hay coartación, sino que está interrumpido por completo el arco aórtico. Eso se llama interrupción de arco aórtico. Y el paciente obviamente depende de conducto arterioso. Todas esas patologías son ducto dependientes. Una vez detectadas, si es un neonato, les ponemos prostaglandinas para mantener abierto el conducto, que el niño se mantenga con vida y proceder después a alguna cirugía. A veces lo que hay es una estenosis mitral congénita. Afortunadamente esto no es muy común, pero también causa edema pulmonar e insuficiencia cardíaca grave. Y a veces hay una membrana dentro de la aurícula izquierda y obstruye el paso de sangre desde las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo. Y eso también, edema pulmonar severo. Entonces, en todas estas enfermedades, el diagnóstico temprano es fundamental. Cada vez hay la tendencia a la cirugía temprana, no porque el niño acaba de nacer no se puede operar, por supuesto. Muchos pacientes requieren cirugía a los primeros días de vida. El diagnóstico temprano nos evita o tratamos de evitar la enfermedad vascular pulmonar, evitar el daño ventricular, como ya lo dije, y como dijimos, estas tienen fecha de caducidad. La radiografía es fundamental, la radiografía de tórax, donde vamos a ver de qué lado está el corazón, por supuesto, la relación de las vísceras abdominales con el corazón. Aquí no se ve muy bien, pero el hígado debe estar del lado derecho, el estómago del lado izquierdo y el corazón en la evocardia. Vemos los márgenes cardíacos, del lado derecho, la aurícula derecha y vena cava superior, del lado izquierdo aorta, pulmonar y ventrículo izquierdo. Vemos que no haya edema pulmonar o hiperflujo pulmonar. A veces resulta que hay esto, un corazón en destrocardia, y siempre cuando veamos esto, chequen el hígado. Si está del lado completamente izquierdo, a lo mejor lo que tiene es un situs inverso. Pero si el hígado está en medio, lo que tiene el paciente seguramente es un situs ambiguo. Y cuando hay situs ambiguo, puede haber dos pulmones derechos o dos pulmones izquierdos. Puede haber asplenia o polisplenia. Y ahí estamos hablando de seguramente un paciente con enfermedad cardíaca compleja. Este paciente tiene una asplenia con hígado central, destrocardia, ventrículo único y atresia pulmonar. Para que se den una idea de lo grave que puede ser esto. Vean cómo se ven los pulmones oligoémicos. Casi no hay flujo pulmonar. A veces en la placa ya confirmamos lo que sospechamos por clínica. Un paciente con falla cardíaca grave, que vemos la radiografía y vemos un edema pulmonar tremendo, pulmones blancos, y a veces el pediatra o el neonatólogo está batallando con la intubación y piensa que es una hemorragia severa, porque por ejemplo en este caso no se ve una cardiomegalia muy importante, pero puede ser una patología que puede ser muy seria, donde las venas pulmonares llegan al hígado, eso se llama drenaje anómalo total infracardíaco, y hay un edema pulmonar severo sin cardiomegalia. Vamos a hablar rápidamente de los defectos más comunes, como es la persistencia de conducto arterioso. Recuerden que el conducto arterioso pues tiene su función en la vida fetal para derivar la sangre desde los que llega del ventrículo derecho a la arteria pulmonar hacia la aorta, porque los pulmones no requieren en ese momento gran flujo. Entonces la sangre que viene del ventrículo derecho desde la placenta se nos va hacia la arteria, hacia la aorta. Una vez que nace el paciente, que nace el bebé, con el incremento de oxígeno se liberan sustancias vasoactivas y cierran el conducto. Bueno, esto a veces no sucede, pues se llama persistencia del conducto arterioso. Entonces, al haber una persistencia, pues la presión de la arteria aorta es mayor que la pulmonar y hay cortocircuito de izquierda a derecha. Y eso conlleva hiperflujo pulmonar, que a veces puede ser muy importante y nos conduce, a una situación muy grave. No es una cosa rara, uno en cada 2000 nacidos vivos.
Es la patología más frecuente del prematuro. ¿Ok? Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca del prematuro. Es más frecuente en mujer 2:1 y es muy frecuente en los niños con rubéola congénita. ¿Cuáles son las manifestaciones? Insuficiencia cardíaca si es que el conducto es grande o de un tamaño adecuado. Ahora, si nos llega un niño de 6 meses, 1 año, 2 años o mayor con conducto, es muy probable que encontremos el soplo típico en maquinaria, sístolo diastólico. Así como se esculta, soplo continuo. ¿Ok? En los niños pequeñitos, como la presión todavía está elevada en el pulmón, no se esculta soplo continuo. Puede ser un soplo sistólico, grado 2 a lo mejor, ¿verdad? Lo que sí es muy común en el prematuro son los pulsos que están hiperdinámicos, pulsos saltones. Incluso a veces se ve en el dorso del pie cómo brinca el pulso pedio, ¿no? La arteria pedia. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Dijimos insuficiencia cardíaca, un conducto arterioso grande, fatiga fácil, taquipnea, no come adecuadamente el bebé, se cansa mucho, tiene diaforesis importante, le tocamos los pulsos, son simétricos pero son saltones. El segundo tono puede estar intenso si hay hipertensión pulmonar. Y el soplo, si es un soplo continuo, pensamos por supuesto que hay cortocircuito tanto en sístole como en diástole y por lo tanto no hay hipertensión pulmonar. Ponemos la mano en el pecho y hay actividad precordial aumentada. Es frecuente en estos niños pequeñitos, en los prematuros, cuando se manifiesta en la etapa prematura, en la etapa natal temprana, el edema pulmonar. Y a veces las manifestaciones pueden ser muy graves que llevan a la muerte al paciente. Hay niños con conducto arterioso que tienen hemorragia pulmonar masiva. Entonces, no nada más es el cortocircuito, es el robo diastólico o el robo que sufre el cuerpo o el flujo sistémico al pasar la sangre de la aorta a la pulmonar. Entonces, en ocasiones hay isquemia intestinal y una manifestación de conducto puede ser enterocolitis necrosante. Entonces, es una serie de situaciones que nos pueden llevar, les digo incluso, repito, a la muerte del paciente. El diagnóstico, primero es clínico, en el niño mayor, el soplo es característico, ¿verdad? Y datos de insuficiencia cardíaca en grados variables. Pero obviamente lo tenemos que confirmar y eso lo confirmamos con el ecocardiograma. Ponemos nuestro transductor a nivel de arteria pulmonar y vemos el flujo. Lo que ven en azul es el flujo anterógrado normal, que va del tronco a las ramas pulmonares. Lo que vemos en naranja es el flujo retrógrado por el conducto arterioso. Entonces es muy típico. Después lo buscamos en la toma supraesternal, vemos el arco órtico y vemos el conducto. Si se trata de un prematuro, podemos iniciar tratamiento médico. Si es un niño mayor, podemos mandarlo a cateterismo y cierre por cateterismo o bien cirugía, depende del caso. Entonces, si es un lactante prematuro, si es un recién nacido prematuro, menor de 2 semanas, será candidato a cierre medicamentoso. Siempre el medicamento que más se ha utilizado a través de mucho tiempo, pues es la indometacina. Sin embargo, la indometacina, que tiene la capacidad de cerrar el conducto arterioso, primero es muy caro y la incidencia de lesión renal asociada es muy alta. Entonces, lo que más estamos utilizando es el paracetamol. A dosis de 15 miligramos por kilo dosis, en 3 a 4 dosis al día, por 5 días. Y el paracetamol se ha probado en la actualidad a ser un medicamento seguro y con alta posibilidades de cierre medicamentoso con este medicamento. También se puede utilizar el ibuprofeno. Aquí en nuestro medio lo que más utilizamos es el paracetamol. En niños que no cierra el conducto arterioso con medicamento y son prematuros o son niños pequeños, menores de 6 meses, pues vamos a someterlo a cirugía. Siempre y cuando sea un conducto significativo. Habrá conductos que podemos vigilarlos, conductos pequeños que a lo mejor lo manejamos con un poquito de diurético, estamos vigilando que no se nos sobrecargue mucho el ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda y dejamos que crezca. Y podemos dejar que crezca hasta el año de edad, 10 meses, 12 meses, para cerrarlo por cateterismo. Pero habrá casos con conductos muy grandes, que son niños menores de 4 meses, y los tenemos que mandar a cirugía, ya sea para ligadura del conducto o para
sección y sutura de la aorta pulmonar. Las complicaciones de un conducto, pues un conducto grande nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. El problema de un conducto asintomático es que puede desarrollar endocarditis. Y una endarteritis del ducto es muy grave, porque se puede incluso hasta perforar o romper ese conducto por la misma inflamación, la misma infección, y puede costarle la vida al paciente. Entonces habrá casos de conductos muy pequeñitos que se indica cerrarlo precisamente por evitar ese riesgo de endarteritis. A veces lo que ocurre es una dilatación aneurismática. El conducto se hace muy, muy grande y se puede hasta romper. Hay que tener mucho cuidado. Y conductos de buen tamaño o de cortocircuito significativo, a la larga, podrán causar también hipertensión pulmonar y enfermedad vascular pulmonar, aunque se tarda más que una CIB, por ejemplo. Un conducto habitualmente a los 3 años no tendrá hipertensión. Se tarda más, es hasta la adolescencia. El otro defecto más común es la CIB. Como su nombre lo dice, es una comunicación interventricular, es un defecto septal entre los ventrículos. La presencia de esto nos lleva a cortocircuito, también de izquierda a derecha, como ya la mencionamos, y si es una CIB grande, pues insuficiencia cardíaca. El principal determinante de la magnitud del cortocircuito, pues es el tamaño del defecto, pero como dijimos también, las resistencias pulmonares. Si las resistencias pulmonares del recién nacido siguen altas, pues el cortocircuito todavía no va a ser muy importante. Aquí la determinante del cuadro clínico, pues como dijimos, el cortocircuito. Normalmente el gasto pulmonar o el flujo pulmonar es el mismo que el gasto aórtico. Si pasan 3 litros por minuto por la aorta, pues son los que deben de pasar por la pulmonar, 3 litros por minuto, es lo mismo. Son circulaciones continuas, continuas. Entonces, cuando hay un orificio, pues resulta que el gasto pulmonar es menor. Si el gasto pulmonar es cuando menos 1.8, arriba de 1.8 a 1 en relación al sistémico, decimos que es un cortocircuito significativo. A veces puede ser 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, defectos sumamente grandes. Y obviamente el cuadro clínico va a ser mucho más aparatoso. Hay sobrecarga de volumen de aurículo y ventrículo izquierdo. Poco a poco se va instalando la hipertensión pulmonar, hipertensión de ventrículo derecho y de arteria pulmonar. Y después, si no se trata a tiempo, ese paciente va a estar sumamente en problemas. Las CIBs pueden estar a distinto nivel, esto no me voy a detener mucho. La más frecuente es la perimembranosa. Hay CIBs que están muy, muy altas, abajito de la arteria pulmonar, esas nunca van a cerrar y son quirúrgicas. Las CIBs musculares, cuando no son muy amplias, cierran frecuentemente solas. Afortunadamente muchas CIBs, incluso perimembranosas, van a cerrar solas sin necesidad de cirugía. Entonces, muchos de ellos intentamos un manejo médico de control de falla cardíaca para darles tiempo a que finalmente cierren. Hasta el 40% van a cerrar de manera espontánea. Entonces, cuando hay un cortocircuito abundante de izquierda a derecha, pues el paciente va a tener datos de falla cardíaca, fatiga fácil, sudoración, diaforesis, un precordio hiperactivo, un soplo típico, el soplo típico de CIB es soplo pansistólico en barra, ¿verdad? Holosistólico durante toda la sístole, pero va variando. Un paciente con una CIB amplia a lo mejor no tiene un soplo importante, pero tiene un segundo tono muy intenso. Y a veces, y se le va quitando, entre comillas, la insuficiencia cardíaca. Y el pediatra puede decir, no, hombre, va muy bien ese paciente, porque ya no tiene insuficiencia cardíaca, porque ya no se oye soplo. No, se está implementando la hipertensión pulmonar y la enfermedad vascular pulmonar. Y ese paciente ya no se va a poder operar. Y después va a llegar morado o va a llegar en falla cardíaca derecha y con un muy mal pronóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ya dijimos, CIB, PCA, CI amplia, manifestaciones comunes de insuficiencia cardíaca. La radiografía nos va a orientar, no es diagnóstica, por supuesto. Diferentes grados de cardiomegalia e hiperflujo pulmonar. Diferente al edema. El edema se ve como un vidrio esmerilado, trabéculas muy finas. El hiperflujo se ve, sobre todo el ilio, la zona del ilio muy prominente, porque las arterias pulmonares precisamente están prominentes. El eco, pues evidentemente nota el diagnóstico. Hay que ver el tamaño. Cuando nosotros hacemos un ecocardiograma, revisamos todo. Las cardiopatías frecuentemente no vienen solas.
a veces hay otros defectos asociados, a veces hay más de una CIB. No se vale operar a un paciente y resulta que todavía tiene otra cosa y hay que volver a meterlo. Eso no es posible, y menos en nuestro tiempo. El tamaño de la CIB, el grado de cortocircuito, determinamos cuánta cantidad de sangre de más está pasando al lado derecho, la función ventricular, la presión pulmonar y la presión de ventrículo derecho. Todo eso lo detectamos a través del ecocardiograma. Entonces, ¿cuándo indicamos tratamiento quirúrgico? Evidentemente, cuando el paciente clínicamente lo requiere, cuando está dando manifestaciones francas de falla cardíaca, o cuando vemos un franco compromiso o un franco sobrecarga de volumen o de presión de los ventrículos y determinamos que el cortocircuito es mayor de 1.8 a 1. Ahí ya sabemos que es quirúrgico. Ahora, habrá casos que los vemos en esas condiciones, pero los niños tan pequeños, podemos iniciar tratamiento anticongestivo y dar oportunidad, porque a lo mejor dentro de 2 meses el niño va a estar mejor y la CIB va a tender a cerrar. Entonces, habrá casos que podemos evitar cirugía, pero tenemos que identificar muy bien al paciente que podemos hacer eso, porque habrá muchos de esos casos ya no es posible y ya el niño está comprometido, hay una CIB muy amplia, trae tendencia a la hipertensión pulmonar, hay que operar. ¿Ah? Algunas CIBs que las detectamos a los 2, 3 años, CIB musculares, sobre todo, podrán ser candidatas a cateterismo intervencionista para cerrarlos de esa manera, ¿no? Algunos casos de CIB peremembranosa. La CIB peremembranosa, el problema es que con el dispositivo puedes dañar la válvula aórtica o puedes causar bloqueo auriculoventricular. Casi siempre les va muy bien, igual que al conducto arterioso, o sea, no debe haber mortalidad importante. Cuando hay mortalidad es habitualmente por un proceso infeccioso, ¿verdad? O en ocasiones por hipertensión pulmonar ya instalada que se indicó la cirugía a pesar de ello. Entonces, el pronóstico es bueno. La cirugía, el pronóstico de las cirugías ha cambiado, como les digo, muchísimo y casi todos los defectos cardíacos se pueden someter a algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o intervencionista, para ayudar a nuestros pacientes. Ahora, hay que entender, estas patologías, la inmensa mayoría no se curan. Siempre van a requerir una vigilancia. Muchas de ellas van a tener después complicaciones que tenemos que seguir tratando. O sea, es muy difícil que nosotros veamos una cardiopatía y la demos de alta de manera definitiva. Eso casi nunca ocurre porque implica o requiere un seguimiento. Ahorita está emergiendo una nueva especialidad que es el cardiólogo de cardiopatías congénitas del adulto, que es el que se está encargando de ver esos pacientes que ya son adultos y que han sido sometidos a alguna cirugía cardíaca por cardiopatía congénita. Ya para terminar, la comunicación intraauricular, como su nombre lo dice, es un defecto entre las camas auriculares, también condiciona cortocircuito de izquierda a derecha y hay sobrecarga de volumen de cavidades derechas, que se van a dilatar. A la larga, si no se tratan, también nos dará hipertensión pulmonar. El defecto típico es a nivel del ostium secundum, es una CIA secundum, en la parte media del tabique, aunque a veces puede ser de diferente localización, ahorita vamos a verlo. Ocupa más o menos el 10% de todas las cardiopatías, más frecuente también en mujeres, y lo típico es que no dé muchos síntomas. El niño está asintomático. Entonces aquí la auscultación es fundamental. Entonces, lo más frecuente es que sea en la parte media del tabique, tipo foramen oval, pero pueden estar a nivel de las desembocaduras de las venas cavas. Esas se llaman CIAs tipo seno venoso y puede ser a veces difícil de detectarlas. Entonces, a veces incluso con el eco, vemos cavidades derechas dilatadas y no encontramos el defecto, porque está o muy arriba o muy abajo. Y a veces nos tenemos que ir a resonancia para detectarlo. Si la CIB está muy posterior y la vemos a nivel de las válvulas AB, se dice que es una CIA tipo ostium primo. Y es también un defecto diferente que sí puede causar insuficiencia cardíaca temprana y ese lo abordamos de manera diferente. Ahorita vamos a decir. Aquí está una CIA tipo seno venoso en la parte alta que frecuentemente se asocia aparte a conexión anómala parcial de una vena pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre en la CIA? Pues hay sobrecarga del lado derecho del corazón, porque de la aurícula está pasando sangre
desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces se dilata tanto la aurícula como el ventrículo derecho. Entonces al poner el traductor en el eco, lo primero que vemos es dilatación de cavidades derechas. A veces es un síndrome familiar, sobre todo si lo debemos sospechar cuando vemos un niño con un cúbito y radio muy cortos, ¿verdad? Una extremidad muy corta, con agenesia del pulgar. Ahí sospechamos este síndrome con CIA. Pacientes con síndrome de Ellis-Bent-Klever que tienen talla baja, son con enanismo, tienen frecuentemente incluso aurícula única y es familiar también. Pero lo más frecuente es que sea un defecto aislado. Puede haber otros defectos como prolapso de la válvula mitral, estenosis pulmonar asociada y conexiones anómalas parciales, a veces CIB y coartación de aorta. Como les digo, no nos va a llegar a urgencias un niño en insuficiencia cardíaca con CIA. Frecuentemente son asintomáticos. Lo que pueden tener es a lo mejor un poquito de fatiga al ejercicio y se quejan de palpitaciones. Y casi siempre nos lo mandan por un soplo. El fenotipo es normal, el desarrollo físico es normal, entonces no hay grandes manifestaciones. Y lo que pueden tener es un soplo por estenosis pulmonar relativa. La CIA, el flujo de la CIA no causa soplo. Lo que causa el soplo cuando se ausculta, en un 30-40%, es por una estenosis pulmonar relativa o el exceso de flujo a través del anillo pulmonar. Pero lo que casi siempre ocurre a partir de los 2-3 años es el segundo tono desdoblado y fijo, que no cambia con la respiración. Puede ser la única manifestación. El electro es muy típico, eje a la derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, con discreta patrón de hipertrofia ventricular derecha. No tenemos mucho problema con el eco, esta es una resonancia, para ver nada más los tipos de defectos. En el primer recuadro es el típico defecto, la típica CIA tipo foramen oval, pero puede ser osteum primum, como lo vemos a la derecha de la pantalla, una CIA tipo osteum primum, o puede estar en la parte alta, como una CIA tipo seno venoso, como vemos en la parte inferior izquierda, o ser prácticamente, pues que le falta gran parte del tabique, ¿no? Como vemos en el último diagrama. Después de que vemos el defecto, pues ponemos el color y no tenemos mayor problema en determinar el cortocircuito. A veces, esto no es tan sencillo, a veces se batalla para ver el cortocircuito, como les digo, en defectos que no están localizados de manera típica en la parte media del tabique, y hacemos una ecocardiografía contrastada. Simplemente canalizamos al paciente, ponemos un poquito de cloruro de sodio, de solución fisiológica, mezclamos con una jeringa, con 2 jeringas la solución, la inyectamos y llenamos la aurícula derecha. Cuando hay un cortocircuito, vamos a ver un poquito de paso de sangre, de material de contraste a la izquierda, o vemos lavado, por así decirlo, esa imagen negativa, porque está pasando la sangre hacia la aurícula derecha que está llena de burbujas y vamos a ver, vamos a comprobar el defecto que estamos sospechando, ¿no? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Cuando no son defectos muy grandes, que esto es muy común, podemos esperar hasta los 5 o 6 años de edad para someterlos a cierre por cateterismo. Esto ya es una es una práctica que se hace siempre en el niño con CIA, pero tiene que ser una CIA tipo ostium secundum que tenga buenas crestas, o sea, buenos bordes, para que el ampláster que estamos viendo aquí se pesque de esas crestas auriculares. A veces las crestas son muy cortas y no podemos indicar el cierre por cateterismo. Si la CIA está localizada en una situación diferente o posición diferente a la típica secundum, no lo vamos a pasar a cierre por ampláster, sino que tiene que pasar a cirugía. Entonces, habitualmente es una patología que no da problema, que les va muy bien a los pacientes y ya una vez que se aplica el ampláster, pues requiere seguimiento, pero las complicaciones son bastante frecuentes. Muy bien, entonces con esto terminamos. Simplemente es tener una imagen general de las cardiopatías. A veces son demasiado complejas, pero repito, el pronóstico y las posibilidades de solución de problemas cada vez son más amplias. Muchas gracias.